Vamos a ver otro tema sobre la iglesia. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Ya que haya encontrado esos textos, de favor me lo hace saber. Sígame ahí con su vista, dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu preciosa presencia en este lugar, porque tú eres el edificador, tú eres el dador de vida, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está en medio de nosotros y en los creyentes, ni se diga, allí vive. Pero gracias también por tu palabra, Señor, que nos da luz, entendimiento, revelación para aquellos que todavía no teníamos esta verdad en el corazón. Y gracias por todo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la enseñanza número 6 de la serie de la iglesia. Es la enseñanza número 6. El tema es la reconciliación. La reconciliación. La reconciliación consiste en, una vez que Dios ha puesto su parte en la transacción, punto y seguido, el pecador tiene que poner la suya. El pecador tiene que poner la suya. Repito, la reconciliación consiste en, una vez que Dios ha puesto su parte en la transacción, el pecador tiene que poner la suya. Cristo vino como propiciación. Cristo vino como redentor. Cristo vino como justificador. Ya lo vimos esas predicaciones. Si usted no vino, cómprelas. Ahí están grabadas, si usted no vino. Entonces, Cristo ya vino como propiciación. Cristo ya vino como redentor. Cristo ya vino como justificador. ¿Qué sigue? La reconciliación. Es decir, Dios el Padre nos entregó a usted y a mí y a cualquier ser humano de esta ciudad o del planeta. Nos entregó a su Hijo, a Cristo Jesús, ya. En la condición que tenía que estar Él, para que ahora todo ser humano venga al Padre, pero ponga su parte. Escuche, la reconciliación es para todo ser humano. La reconciliación es para todo ser humano que esté con vida en cualquier parte de la tierra. La reconciliación es para todo ser humano que esté o se encuentre con vida en cualquier parte de la tierra. Y la invitación está abierta a quien quiera recibirla. Y la invitación está abierta a quien quiera recibirla. Para comprender mejor estas verdades, si por favor busca conmigo el Evangelio de San Lucas capítulo 14 en el versículo 16, por favor. San Lucas en el capítulo 14, versículos 16 y 17, por favor. San Lucas, capítulo 14, versículos 16 y 17. ¿Ya lo encontró? Dice el verso 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Quién cree que es ese hombre que hizo esa gran cena? ¿Quién se imagina usted que es? Es Dios Padre. Ese hombre que hizo esa gran cena es Dios Padre. ¿Quién cree que es su siervo? Se llama Jesucristo.
Y Jesucristo fue a decirle a todos, vengan, porque ¿qué dice el verso 17 en la parte B? Venid, que ya todo está preparado. Esa palabra venid del griego erkomai, venid del griego erkomai, en nuestro idioma quiere decir una persona que camina, una persona que camina a donde está el que habla, una persona que camina a donde está el que habla. ¿Perdón? Una persona que camina a donde está el que habla. Y luego dijo el mismo Señor que ya todo está preparado. Del griego getoimos, del griego getoimos, que quiere decir disponer, que quiere decir listo, disponer, listo. Todo ser humano de esta ciudad, de este país, de cualquier parte del mundo, que venga al Padre en las condiciones que Él nos va a decir más tarde en esta predicación, ya todo está dispuesto. Lo único que tiene que hacer ese ser humano para reconciliarse con Dios es hacer lo que Él le va a decir esta tarde en esta enseñanza. Pero antes déjeme decirle una gran verdad. La gracia libre y soberana de Dios, la gracia libre y soberana de Dios se echa de ver en la abundante provisión que ha hecho para la salvación de todos los hombres. La gracia libre y soberana de Dios se echa de ver en la abundante provisión que ha hecho para la salvación de todos los hombres. Repito una tercera vez, la gracia libre y soberana de Dios se echa de ver en la abundante provisión que ha hecho para la salvación de todos los hombres. En ningún lugar, en ninguna parte, en ninguna época de la vida del ser humano, vamos a encontrar una provisión como esta que hizo Dios en el Hijo para que el hombre se salve. Y cuando digo se salve, va mucho más allá que solamente quitarse malos hábitos, que solamente ser transformado en el carácter. Va muchísimo más allá, porque esto comporta tener la misma vida de Dios en el ser humano, cuando se reconcilia con Dios. Solo por ponerle un texto bíblico que ya hemos estudiado en esta serie, Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Recuerde que estamos en la serie La Iglesia. Y la iglesia, toda, de principio a fin, es hecha por el Señor. La iglesia, todo, desde el principio hasta el fin, es hecha por Dios. Romanos 5, 6, ¿ya lo encontró? Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, frágiles, enfermos, incapaces de conseguir salvación, eso quiere decir débiles, a su tiempo, griego kairos, murió por los impíos, es decir, por los irreverentes, por los rebeldes, por los merecedores de condenación eterna. Repito, aquí dice Cristo, cuando aún éramos débiles, frágiles, enfermos, incapaces de conseguir salvación, dice aquí a su tiempo, del griego kairos, que quiere decir oportunidad, eso quiere decir a su tiempo. Dice, murió, dio su vida por los impíos, es decir, malos, irreverentes, rebeldes, merecedores de condenación eterna. Escuche, Dios proveyó a su Hijo unigénito, con todas las cualidades para ser nuestro sustituto en satisfacción por cada uno de nuestros pecados. Repito, Dios proveyó a su Hijo unigénito con todas las cualidades para ser nuestro sustituto en satisfacción por cada uno de nuestros pecados, ya sea cometidos o que pudiéramos llegar a cometer. Repito, Dios proveyó a su único Hijo unigénito con todas las cualidades para ser nuestro sustituto en satisfacción por cada uno de nuestros pecados.
ya sea que hayamos cometido o que pudiéramos llegar a cometer. Si el plan de Dios no hubiera sido así, la iglesia no existe. Si el plan de Dios no fuera así, la iglesia no existe. Este que le habla, después de nacer de nuevo, en su primera vez que pecó, hasta ahí hubiera llegado. No sé si me voy a entender. ¿Qué hubiera dicho Dios? Oye, pues ya te salvé y otra vez volviste a pecar y en lo mismo, mira. No, ay, muere, ya. Vete al infierno. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué Cristo fue cualificado? Porque Él cumplió con todas las demandas de la ley. ¿Por qué Cristo fue cualificado? Porque Él nunca desobedeció al Padre en un solo mandamiento, jamás. Es decir, nuestra ofrenda que está delante del Padre, según Apocalipsis capítulo 5, nuestra ofrenda que está delante del Padre, porque ahí está todavía el Cordero como inmolado, fue suficiente para que no solamente nos perdonaran, no solamente nos resucitaran, sino nos sigan perdonando cada vez que ya sea de manera por debilidad o de manera deliberada pequemos. No sé si me explico. Porque hay creyentes que de manera deliberada pecan, ¿sabía usted? Hay varones que la esposa los acusa de adúlteros, se les confronta y dice la oveja rebelde: es que mi mujer ya no me gusta, por eso adulteré. A ver, ¿cómo se llama ese pecado? Deliberado. ¿Me doy a entender? Hay muchas ovejas que no pecan deliberadamente, pecan porque son débiles. Pero le digo algo, en Jesucristo se proveyó el suficiente perdón para que la iglesia siga. No sé si me explico. Si usted es iglesia, si usted es salvo, si usted es creyente, cada vez que usted caiga, por favor levántese y pídale perdón a Dios. No se quede tirado. ¿Me di a entender? Pero igual, busque la gracia de Dios para irse alejando y si es posible, definitivamente no volver a pecar en eso mismo. Yo pregunto, después de estos comentarios que he hecho, yo pregunto, la mesa está servida para que todo varón o mujer que quiera darle la espalda al pecado y aceptar la voluntad de Dios sea recibido por el Padre. Vuelvo a preguntar, después de todos estos comentarios que he hecho, la mesa está servida para que todo varón o mujer que quiera darle la espalda a sus pecados y venir delante del Padre a hacer su voluntad. ¿Usted cree que Dios lo va a recibir? Sí. Exactamente es lo que está diciendo aquí, Lucas 14:17. Es lo que está diciendo. ¿Qué dijo ahí el Señor? Venid, porque ya está todo, o ya todo está preparado. Ya. No hay nada que añadirle, no hay nada que le falte. Nada. Mucha gente ha hecho la reconciliación con Dios a su modo. Por ejemplo, le dicen en algunas religiones, si quieres que Dios te perdone, tienes que entrar de rodillas desde las 8 esquinas y caminar 2 cuadras, pasar por el camellón, y si te atropella un carro ya ni modos, man, pero tú tenías que ir de rodillas para que Dios te perdone. ¿Los ha visto? Yo sí los he visto. Para reconciliarnos con Dios, lo único que necesitamos es aceptar la obra de Jesucristo. Para reconciliarnos con Dios, lo único que necesitamos es aceptar por la fe la obra de Jesucristo. Veámoslo más claramente en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Ya lo encontraron? Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿quién es Él? Se llama Jesucristo. Habitase ¿qué? Toda plenitud. ¿De quién? De Dios. ¿Qué dice el verso 20? Y por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. ¿Qué dice después? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz, ¿mediante qué? La sangre de su cruz. Este versículo está muy profundo, ¿eh? Me llevó horas estudiárselo para podérselo explicar ahorita.
¿Sí lo leyó? ¿Sí se detuvo? ¿Sí tiene idea de lo que está diciendo ese versículo 20? Escúcheme bien. El pecado contaminó no solo la tierra, contaminó todo el universo. ¿Lo captó? El pecado no solo contaminó la tierra, contaminó todo el universo. Solo le pongo un ejemplo bien facilito. Aquí venía un hermano que siembra, ya no viene, yo no sé por qué ya no viene aquí. Si hubiera venido, yo le hubiera preguntado ahorita, oiga, ¿por qué a su tomate le salen plagas? De repente venía llorando, ay pastor, ¿qué hago? Las plantas están muriendo. Yo le decía, arrepiéntase. ¿Me están a entender? ¿Por qué esas plantas se pudren? Por el pecado. Pregunto, ¿así hizo Dios la creación? Échese un clavado en Génesis capítulo 1. Échese un clavado en Génesis capítulo 1. Dice que todo lo que creó Dios lo creó perfecto. Cuando el jitomate Dios lo hizo y el hombre pecador no existía. No existían las plagas. ¿Me va siguiendo? Ay, en Michoacán somos pobres. Dejen de pecar. Tan fácil como es eso. Ya dejen de pecar, michoacanos. Ya, díganle adiós al pecado, michoacanos. Y Dios los va a bendecir. Yo conozco países que el pecado no es práctica, porque el cristiano peca, pero ya no hay pecado como práctica. Yo le conozco pueblos, ciudades millonarias, porque el pecado se fue. No sé si me da a entender. Ya no hay pecado. Yo no sé qué carambas, qué nos gusta del pecado. Si el pecado nos arruina la vida, el pecado nos enferma, nos empobrece, divide a las familias. Yo no sé por qué carambas le seguimos dando apertura al pecado. No sé si ha preguntado. A ver, dígame, ¿qué cosa bueno le ha traído el pecado a usted? Les digo pues, pero déjeme ir a fondo este verso 20. Sí, hermanita, así es. Así es, o sea, donde hay pecado hay pobreza. Así, donde hay pecado hay pobreza. Su servidor ha ido a predicar a los estados más pobres del país. El más pobre del país se llama Hidalgo, se llama ese estado. Así se llama, es el más pobre. Pero pregúnteme cómo está el pecado. Terrible. Y su servidor ha ido casa por casa predicando el evangelio en varios lugares del estado de Hidalgo. ¿Y sabe qué? Me dicen, yo no creo en esas cosas, aleluya. Les lleva uno la solución a sus problemas, le lleva uno la respuesta a su ruina, le lleva uno la respuesta a su problema y dicen, yo no creo, digo, Dios mío. ¿Me va siguiendo? Cuando usted tenga chance hay un video que se llama Transformaciones. Ahí hay un pueblo que se llama Molonga en Guatemala. Ese pueblo es un pueblo modelo a nivel mundial. Cuando se convirtió todo el pueblo, ¿en qué cree que se convirtieron las cárceles? En bibliotecas, en museos. Todo ese pueblo es rico después de estarse muriendo de hambre. Ahí se dan las zanahorias más grandes, del tamaño de mi brazo. Si usted ve ese video lo va a ver, las zanahorias. Ahí se dan Molonga, Guatemala. Cuando usted quiera ver, donde quiera encuentra ese video, se llama Transformaciones. Ahí usted va a encontrar unas calabazas que los niños, así como tu hija, se lo ponen así, andan así con la calabaza así. Pero ahí le voy. Hay muchos que hacen, ¿cómo se llama? Cuando hacen que transforman un fruto más grande. Tiene un nombre, pero no recuerdo. Lo injertan. No, esos son originales. Han llegado científicos de Suiza, que son los que más cuidan de alimentos, y se quedan con la boca abierta. Porque es unas calabazotas, son unas mazorcotas, son unas zanariotas, son unos chilotes, pero todos tienen las propiedades de un chile normal, ¿me expliqué? Y usted pregúntele a los pastores por qué todo el pueblo se convirtió a Cristo. Todo. Después de que no tenían ni una bicicleta, ahora todos traen Torton, todos traen Hammer. A ver, dígame, ¿de dónde? Y le digo algo, es el único pueblo en Guatemala, ni así se convierte Guatemala al evangelio. Es de risa, ¿eh? Pero bueno, ¿para qué le seguimos con ellos? Dice aquí en Colosenses 1, versículo 20, y por medio de él, estoy hablando de mi Señor Jesús, que dice reconciliar, del griego apokatayaso. Apoka, con K, acento en la A,
Apokatayaso, doble S. Apokatayaso. En nuestro idioma este vocablo griego quiere decir cambiar de una condición a otra. Cambiar de una condición a otra, coma, de modo que se elimine toda enemistad. De modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno a la unidad y la paz. Eso está impresionante. Y no quede impedimento alguno a la unidad y la paz. Escuche, reconciliar significa restaurar o volver a poner, a un ser humano o cosa, restaurar o volver a poner a un ser humano o cosa en la condición o valor que antes tenía. Repito, reconciliar significa restaurar o volver a poner a un ser humano o cosa en la condición o valor que antes tenía, ya sea a una relación o norma correcta, o hacer la paz donde antes había enemistad. Repito, ya sea a una relación o norma correcta o hacer la paz donde antes había enemistad. Les recuerdo nada más que cuando el pecado entró en el mundo, el hombre se enemistó con Dios. Lo vuelvo a decir. Solo les recuerdo que cuando el pecado entró al mundo, el hombre se enemistó con Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Génesis capítulo 4 versos 8 y 9? ¿Qué dice Génesis capítulo 4 versos 8 y 9? ¿Qué dice? Ahí está hablando de Caín después que mató a su hermano. Y en el siguiente versículo, Dios, que lo sabía todo, le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué contestó el asesino? ¿Qué? ¿Acaso yo soy su guardaespaldas o qué? ¿Me expliqué? Cuando Caín se convirtió en asesino, se convirtió en enemigo de Dios. Hoy, ¿qué dicen los alcohólicos? Hoy, ¿qué dicen los drogadictos? ¿Para qué me hablas de eso, hombre? Eso no sirve para nada. ¿Me explico? Todo pecador está peleado con Dios. Todo pecador está peleado con Dios. Retomando la obra de la reconciliación. Por nuestro Señor Jesucristo, según Colosenses 1:20 dice, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, ¿qué dice? Todas las cosas. Y después, ¿qué dice? Así las que están en la tierra, le explico, así las que están en la tierra significa lo siguiente. La caída del ser humano causó tal corrupción, que la creación misma sufrió esa caída. La caída del ser humano causó tal corrupción que la creación misma sufrió esa caída. ¿Qué dice Génesis 3, versos 17 al 19? Génesis 3, versos 17 al 19. Aquí empezó todo. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. ¿Qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dijo después el Señor? Maldita será la tierra. ¿Por quién? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué dice el 18? Espinos y cardos te producirá. Escuche mi iglesia y usted que me escucha en internet. Espinos y cardos no había antes. ¿Me explico? ¿Qué es lo que acaba con las cosechas? No la, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo le llaman? No, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Es una hierba que sale y se come a las plantas.
Es una hierba que se traga el agua y se seca la planta que usted sembró. No recuerdo qué nombre le dan aquí, pero la Biblia le llama espinos y cardos. Son plantas que no sirven para nada, son venenosas. No recuerdo cómo, le llaman cizaña, perdón. Aquí en Michoacán le llaman cizaña los del campo. Pero continúo leyendo y dice, y comerás plantas del campo. ¿Qué dice el versículo 19 para los que se quejan del trabajo? ¿Que quién inventó el trabajo? Por ahí te hablan, Ernesto. Versículo 19. Léelo, Ernesto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabía usted que antes de que Adán pecara, nadie sudaba? Dice Pati, con lo que sudo ahora. También había calor, pero nadie sudaba. Ahí está, la maldición que fue, con el sudor de tu frente te vas a ganar tu comida, hijito. Te lo vas a ganar, hijito. Ahora te va a costar. No costaba. Le digo algo, conviértase a Dios, pero de a veras, conviértase a Dios, te va a dejar de sufrir. Cuando este que le habla nació de nuevo, hasta el trabajo me lo cambió Dios. Cuando este que le habla nació de nuevo, yo era un pelafustán que vivía ahí lavando casas y barriendo, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana me hizo gerente de una empresa. A ver, ¿quién hace eso? Y peleado por un montón de empresas. Estaba en una y me decían, ¿cuánto te dan tanto? Yo te doy más, vente. ¿Me estoy explicando? Yo sé lo que le estoy hablando, amados. Dejemos el pecado. Volvámonos a Dios. De eso está hablando esta enseñanza. Pero se llama reconciliación. ¿Por qué todo está triste? Por el pecado. ¿Qué escribió Pablo, inspirado por el Señor en Romanos capítulo 8, conforme a esto que le estoy enseñando? Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Porque estamos hablando de cómo el pecado del ser humano maldijo a la tierra, porque la tierra la hizo buena. Todo lo que hay en la tierra era bueno hasta que Adán pecó. Dice Romanos 8, 19, ¿ya lo encontró? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. 20, porque la creación fue sujetada, ¿qué? A vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, verso 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué le dije al principio de lo que vamos enseñando? Que la caída del hombre causó tal corrupción que la creación misma sufrió esta caída. Ahora, ¿a qué se refiere aquí con creación? Se refiere a los animales, a las plantas, a las montañas, a los ríos, a los mares y a los cuerpos celestes. ¿A qué se refiere con creación? Con los animales, con las plantas, con las montañas, con los ríos, con los mares, con los cuerpos celestes. Escuche, porque Dios no las creó con plagas o con diversos contaminantes a los ríos, a los lagos o a los mares. Esto fue por causa del pecado del hombre, pero la obra de Cristo en su tiempo hará que toda la creación vuelva a su estado original. Se lo vuelvo a decir, la obra de Cristo en su tiempo hará que toda la creación vuelva a su estado original. ¿Lo quiere ver? Isaías capítulo 35, versículo 1. Aquí ya le estoy hablando del reino milenario, que es cuando todo será perfecto otra vez. Isaías capítulo 35, verso 1. Isaías capítulo 35, verso 1. ¿Se alegrarán qué? El desierto y la soledad. El yermo ¿qué? Se gozará y florecerá como la rosa. ¿Qué dice Isaías 55, 12?
Isaías 55, 12. Cuando lo tenga me dice. Isaías capítulo 55, verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados, ¿qué? Levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo, ¿qué dice? Darán palmadas de aplauso. Aleluya. Porque ningún árbol tendrá plagas. Porque ninguna parte de las montañas tendrán plagas. Todo estará sano otra vez. ¿Se da cuenta hasta dónde hundió a la misma creación el pecado del hombre? Pero ¿se da cuenta hasta dónde será levantado por la obra de Cristo? Usted lo único que necesita es fe. ¿Para qué? Para recibir todo esto. Y que el Señor entre con su obra. Y usted con esa fe se vuelva al Señor de todo su corazón. Ahora quiero mostrarle cómo el pecado del hombre alcanzó los cielos estelares. Por favor, acompáñeme a Hebreos 9:23. Hebreos 9:23. Porque le estoy explicando lo que dice Colosenses 1:20. Sí, me está ubicando, ¿verdad? No se ha perdido. ¿O ya se perdió? Por favor, si ya se perdió, encienda la luz y métase otra vez. Colosenses 1:20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahorita le voy a demostrar con la Biblia cómo el pecado del hombre alcanzó a los cielos y los corrompió. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 23? Cuando lo tenga me dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen, ¿qué? Purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aclarando por el contexto, este versículo en primer lugar habla de la obra de Cristo. ¿Me expliqué? Pero también tiene su aplicación en el sentido de que después que pecó el hombre, contaminó el universo. Se lo voy a poner en otro texto más claro. Job capítulo 25. Job capítulo 25, versículo 5. Job capítulo 25, versículo 5. Job capítulo 25, versículo 5. Cuando lo tenga me dice, por favor. Dice Job 25, 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente. ¿Qué dice después? Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Estrellas. Hay más de 200,000 millones, ¿sabía usted? ¿O no? Bueno, ya lo sabe. Cada vez que usted, cuando ve para arriba, ¿verdad? Cada vez que usted ve para arriba o yo, las estrellas que hay hoy, que hoy vemos, jamás las volveremos a ver. Mañana son otras, porque son miles de millones de estrellas. ¿Le digo algo más? El sol que tenemos es una estrella. Para que más o menos tenga una idea de qué tamaño son las estrellas. Ahora escuche esto. La Biblia nunca dice que Dios necesita reconciliarse con el hombre. La Biblia nunca dice que Dios necesita reconciliarse con el hombre, punto y seguido. Pero sí dice de la necesidad que tiene el hombre de reconciliarse con Dios. Punto y seguido. Pero sí dice de la necesidad que tiene el hombre de reconciliarse con Dios. Por tal razón, uno de los propósitos de la muerte de Cristo fue hacer posible la reconciliación. Por tal razón, uno de los propósitos de la muerte de Cristo fue hacer posible la reconciliación de las personas y cosas con Dios. Hacer posible la reconciliación de las personas y cosas con Dios. Y para que esta verdad sea real en un ser humano, estas son las condiciones. 2 puntos. Número 1, arrepentimiento. Y para que esta verdad sea real en un ser humano, estas son las condiciones. 2 puntos. Número 1,
arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, la parte A. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, la parte A. Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí le voy, enemigos indica, mientras el hombre, es decir, el varón o mujer no se arrepienta, enemigos indica, mientras el hombre no se arrepienta, varón o mujer no se arrepienta, se encuentra bajo condenación, expuesto a la ira de Dios. Enemigos indica, mientras el hombre, varón o mujer no se arrepienta, se encuentra bajo condenación, expuesto a la ira de Dios. Cuando inicié esta enseñanza, su servidor le dio una definición de reconciliación y yo le dije que reconciliación es lo siguiente: Dios ya puso su parte, ahora es el pecador el que debe poner la suya. Para que haya reconciliación, Dios puso la mayor parte, por decirlo así. Ahora es el pecador el que tiene que poner la suya. ¿Cuál es la número 1? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mientras el pecador no se arrepiente, sigue pecando. Mientras el pecador no se arrepiente, sigue pecando. Si usted practica un pecado es porque no se ha arrepentido. No hay vuelta de hoja. No hay para dónde hacerse aquí. Aquí el que ya es nacido de nuevo y sigue pecando es porque no se ha arrepentido. Así de fácil. Arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Cambie de manera de pensar. Se lo pongo más fácil. Arrepentirse es darle la espalda al pecado e ir en dirección hacia Dios. Eso es. Sí. Aquí di 5 predicaciones de arrepentimiento, pero como no se grababan, si no yo le decía, ahí están en un MP3, pero no se grababan. Arrepentimiento no es remordimiento, es lo que se me está diciendo. No, eso no es arrepentimiento. Eso lo enseñan por ahí, yo sé dónde. Pero no es remordimiento. Arrepentimiento es un decir, si a mí me gustaba robar, jamás vuelvo a tomar un peso que no sea mío, aunque no tenga para comer. ¿Me expliqué? Y corro a Dios, Señor, tú eres el único por Cristo que me puede ayudar a ya no robar, porque yo ya me decidí a no robar. Ese es arrepentimiento. No, perdón, tengo una conversación aquí con una persona que está en la iglesia, por los que me están escuchando en internet, me está preguntando de arrepentimiento, pero no, arrepentimiento no es un sentir, arrepentimiento es una decisión, es una determinación. Yo decidí no ser infiel a mi mujer y hasta ahorita no he sido infiel. Le digo la razón, me arrepentí y corrí a Dios. Y Él me sostiene para no ser infiel. Entonces, arrepentimiento, pues, de una manera práctica, es darle la espalda al pecado. Arrepentimiento arrepentimiento del griego original es cambio de mentalidad, pero para darle una definición práctica es darle la espalda al pecado, como se llame tu pecado, tú que me estás escuchando en internet, y caminar hacia Dios aceptando las cláusulas o disposiciones que Dios determinó para reconciliarnos. Repito, darle la espalda al pecado y después caminar hacia Dios aceptando las cláusulas o disposiciones que Dios determinó para la reconciliación. Se lo explico de una manera más práctica ahí en Isaías capítulo 1, versos 16 al 20. Isaías capítulo 1. Es muy bueno usted que me escucha en internet, gracias por darnos este tiempo. Yo le animo a usted que me escucha en internet, abra su Biblia. Porque es la palabra de Dios, la única autorizada por Dios para ayudarnos. Isaías capítulo 1, versos 16 al 20, ¿ya lo encontró? Léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice, lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, que dice el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que dice el Señor en el verso 18, si vuestros pecados fueren como la grana, es un rojo así oscuro, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de ¿quién? De Jehová lo ha dicho. ¿Cuál es el arrepentimiento? Ahí está en el verso 16. Lávate y límpiate, quita la iniquidad de tus obras. Y eso en la manera práctica suya y mía es, ya no quiero decir mentiras. Ya no quiero ser un simulador con mi esposa. No le quiero decir, mi vida te amo, pero yo no la estoy viendo a ella aquí. Yo estoy viendo a otra mujer. ¿Me expliqué? Quito la simulación. O sea, es que yo no sé cuáles sean sus pecados. Usted sí sabe, yo no. Tendría que ser el Espíritu Santo para meterme. ¿Con qué andas en esta, no? Como dijo un día un predicador en Guadalajara, dijo, si yo fuera el Espíritu Santo, iría uno por uno y te dijera, estos son tus pecados. Pero él dijo, pero te aseguro que cuando fuera yo en la primera fila, todos salían corriendo. ¿Me expliqué? Yo me enteré de un profeta, pero no tengo la lana para traérselos. Ese profeta, cuando llega a un restaurante, sabe cómo se sienta, de sentarse en una silla, ¿sabe cómo se sienta? Hacia la pared. Porque si nos ve a nosotros, empieza a llorar, pero a gritos. Le voy a explicar solo un caso. Llega un mesero en Nueva York y le dice, ¿qué va a comer? Y el profeta empieza a llorar. Y a llorar, y a llorar. Oiga, ¿qué va a comer? Y empieza a llorar. ¿Y por qué está llorando? Es que eres un adúltero, te vas a ir al infierno. Sí, tu amante es una güera, vive en tal calle, se llama así, se quedó el mesero. Salió corriendo enloquecido. Yo dije, no tengo los dólares, si no lo traía a Ocotlán y a La Piedad, pero no lo tengo. Dios le dio esa capacidad. Penetra hasta lo más profundo y te dice, o nos dice, cuáles son nuestros pecados. Pero si hacemos una vaquita, lo traemos. Chance, ese día no viene nadie. Por favor, atienda esta verdad. Atiéndala. Ningún dinero, como lo queramos llamar. Ningún dinero, como lo queramos llamar. Ofrendas, pagos por eventos, ayuda a las viudas, huérfanos o gente en necesidad, diezmos o cualquier otro sacrificio como cantar, orar, enseñar Biblia, etcétera, nos puede poner en buena relación con Dios. Únicamente el arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir. Ningún dinero, como lo queramos llamar, ofrendas, pago por eventos, ¿cómo se llaman los que hacen aquí? Encuentros, posencuentros, ¿se llaman? Ningún dinero por encuentros o posencuentros o como le llamen, ayudas a las viudas, huérfanos o gente en necesidad, diezmos o sacrificios como cantar, orar, enseñar Biblia, etcétera, nos pondrá en buena relación con Dios. Únicamente el arrepentimiento. No hay otra cosa. Usted me puede decir, hermano, qué bonito canta, pero si yo no me arrepiento, yo voy al infierno. ¿Me expliqué? Y se lo voy a decir donde dice Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, versículos 21 al 23. Le doy media hora para que lo encuentre. Amós capítulo 5. Y le aseguro que ahí está en su Biblia. Amós capítulo 5, versículos 21 al 23. ¿Ya lo tiene? Dice, aborrecí. Está hablando Dios, en el verso 21. Aborrecí, abominé vuestras ¿qué? Solemnidades.
Es decir, esto que estamos haciendo ahorita. Dice, y no me complaceré en vuestras asambleas. 22. Y si me ofreciereis vuestros, ¿qué? Holocaustos. Estamos hablando de animalitos. ¿Y vuestras qué? Ofrendas. Dentro de muchas cosas, dinerito. No los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz que se hacían con animales, de vuestros animales engordados. ¿Qué dice el 23? Quita de mí la multitud de tus cantares, es decir, el tiempo de alabanza, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Ah, caray, ¿por qué está tan bravo el Señor? ¿Qué dice Amós 5:12? Amós 5:12, ¿qué dice? Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís, ¿qué? Mochada, cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. A Dios ni usted ni yo lo vamos a engañar. Déjeme decirle algo, después se lo voy a predicar. Dios es omnisciente. Mucho antes que digamos algo, ya no que lo hagamos, ni que lo pensemos. Mucho antes que salga algo de nuestra boca, Dios ya lo sabe. Eso es omnipresencia. ¿Le digo algo más? Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Las 24 horas del día está a nuestro lado. ¿Qué hubo? ¿Podremos engañar al Señor? Es una tontería que alguien siga pecando sabiendo todo esto. Escuche, la razón fue esta del verso 12, que Dios no quería ni diezmos, ni cantos, ni reuniones. Estoy harto, dice Dios, porque dice aquí que Él sabe de nuestros grandes pecados. ¿Cuál es la solución? Ahí está en Amós capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Cuál es la solución? Amós capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Ya lo encontró? Léalo de favor en voz alta conmigo. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará ¿con quién? Con vosotros, como decís. 15, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Escuche, estos versículos son una exhortación al arrepentimiento. Estos versículos son una exhortación al arrepentimiento. Es decir, Dios nos está llamando a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Dios nos está llamando a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Cuando yo le prediqué de propiciación, le hice un comentario. ¿Por qué nos entregó a su Hijo unigénito en la cruz? ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Porque Dios está enemistado, es antagónico contra el pecado. Dios no puede ver al pecado. Y Él dijo, ¿cómo salvo a la creación? ¿Cómo salvo a la humanidad? Entregó a su Hijo. Porque Él no podía violar su rectitud. Y en Cristo se suplió todo. Escuche, una definición de arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Una definición de arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Coma, en el caso del inconverso. Coma, en el caso del inconverso, desde su mente o razonamiento, debe tomar una seria determinación. Desde su mente o su intelecto, su razonamiento, debe tomar una seria determinación de dejar atrás toda práctica de pecado. Repito, desde su mente, su razonamiento, su intelecto, como lo comprenda mejor esta expresión, debe tomar una seria determinación. Dejar atrás toda práctica de pecado y anhelar la verdad, anhelar la sinceridad, anhelar la lealtad para llevarla a la práctica en Cristo Jesús. Repito, anhelar la verdad,
la sinceridad, la lealtad, para llevarla a la práctica en Cristo Jesús. Y después de adherirse con toda humildad y sinceridad, a la persona y méritos de Jesucristo, escuche lo siguiente, 2 Corintios 5, versículos 17 al 18. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Ya lo tiene? ¿Lo podrá leer conmigo en voz alta? 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué quiere decir si alguno? Si naciste de nuevo, si te arrepentiste, si te reconciliaste con Dios, si alguno está en Cristo, ¿qué dice Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es las cosas viejas pasaron? Pues nuestra vida de pecado se quedó atrás. Ya el pecado ya no nos dominará más. Y dice el apóstol, aquí todas son hechas nuevas, porque ahora vas a tener una conducta, un carácter, un caminar diferente al que tenías anteriormente. Y que dice el 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor dice aquí en el verso 17, si alguno está en Cristo, está creado de nuevo. ¿Me expliqué? Si alguno está en Cristo, está creado de nuevo. Escuche, todo ser humano regenerado en Cristo, y por el Espíritu de Dios, es una nueva creación. Todo, ya no es el mismo, ya no piensa igual, ya no siente igual, ya no quiere lo mismo, es otra cosa. ¿Me voy dando a entender? La reconciliación a eso nos lleva. Dios ya dio todo con el Hijo. Y después le hablaré de esta persona. Nos dio su Espíritu Santo. Dios ya dio todo, dio lo mejor. Ahora es el pecador que tiene que venir arrepentido. El reino de los cielos está lleno de pecadores arrepentidos. Por si alguien le dice, eres un pecador arrepentido, amén. Nadie puede decir, yo no pequé. Porque diría uno, bueno, este cuate hay que llevarlo al psiquiatra. ¿Me explico? Entonces, todo ser humano regenerado en Cristo y por el Espíritu de Dios es una nueva creación. Y según el versículo 8, toda esa transformación, y según el versículo 18, toda esta transformación tiene su origen en Dios. Aquí dice, nos reconcilió, del griego katayazo, con K-L. Aquí dice, nos reconcilió en el verso 18, del griego katayazo, con K-L. Katayazo significa cambiar mutuamente. ¿Me voy explicando? ¿Sí? ¿Por qué cambiar mutuamente? Éramos enemigos. ¿Y ahora qué somos los cristianos? Amigos. ¿Qué nos dijo el Señor? Dijo, ahora ya no los llamaré mis discípulos, ahora los llamaré amigos. Eso está grueso. Eso está, no. Como dijo una hermana en Ocotlán un día, se me funden los fusibles cuando digo eso. Somos amigos de Dios. Entonces, para reconciliarnos con el Señor, la condición suprema es creer. Para aceptar que sin arrepentimiento, como primer paso del hombre incrédulo, repito, entonces para reconciliarnos con Dios, la condición suprema es creer. Para aceptar que sin arrepentimiento, como primer paso del hombre incrédulo, es imposible recibir el regalo de la salvación.
Repito, para aceptar que sin arrepentimiento como primer paso del hombre incrédulo, es imposible recibir el regalo de la salvación que nos obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Imposible recibir el regalo de la salvación que nos obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz como propiciación, redención y justificación. Como propiciación, redención y justificación. Termino este tema. Quien acepte esta invitación a arrepentirse y a creer en lo que ya Dios proveyó por su Hijo y su Espíritu, quien acepte esta invitación del Señor, según San Juan capítulo 1 versos 12 y 13, según San Juan capítulo 1 12 y 13, será hecho hijo de Dios, será hecho hijo de Dios. Y aquí es donde brota o nace la iglesia. ¿Lo captó? ¿Lo captó? 6 predicaciones para llegar a una conclusión. La iglesia. La iglesia. ¿Se da cuenta? Que no de nada sirve una ofrenda a X congregación para que ellos oren y usted se salve. ¿Se da cuenta todas las mentiras y aberraciones de esos señores? ¿Se da cuenta? Usted mande una ofrendita, voy a orar y usted va a ser salvo. 6 predicaciones para llegar aquí, la iglesia. Estoy iniciando con la serie de la iglesia, con esta predicación. ¿Se dan cuenta? Sin esta predicación no hay iglesia. Es hasta que nos reconciliamos con Dios que la iglesia brota, que la iglesia nace. Antes no hay iglesia. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuántos somos la verdadera iglesia? Preguntémonos, ¿cuántos somos la verdadera iglesia? ¿Verdad que es un grupo reducido? ¿Verdad que es un grupo reducido? Yo quisiera que fuéramos muchos, pero no es posible. Primero, a los predicadores corruptos, que son la mayoría, que solo buscan dinero, y los que ya tienen dinero buscan fama, y los que tienen fama buscan poder, pero no la salvación de usted. ¿Me expliqué? Segundo, el mismo oyente, aunque le predique usted la verdad, muchos de ellos no quieren. Es más, se van, y se van hablando mal del predicador. Este es bien duro, yo ya no voy a esa iglesia. Uy, Dios mío. Amados, nuestro amado Señor es el que predica. Yo solo soy como una bocina, como un bafle, pero es Dios el que nos habla. Entonces, los que ya seamos iglesia y que no sabíamos ni cómo fue el asunto, usted ya se enteró. Pero si aquí hay alguien que todavía no es iglesia, como dijo Pablo en el último versículo de 2 de Corintios 5:20, les roguemos reconciliados con Dios. Así dice, les roguemos reconciliados con Dios. Así dice 2 de Corintios 5:20. ¿Se quiere usted reconciliar con Dios? Oremos. Padre bendito, gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque si en tu corazón no estuviera que el impío no muera, sino que viva, jamás tú hubieras ni siquiera ideado, menos ejecutado la obra para conformar tu iglesia. Tú la planeaste desde la eternidad en tu mente eterna, pero después la ejecutaste al enviarnos a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, primero en propiciación, luego en redención, luego en justificación. Y hoy nos estás diciendo a todos aquellos que queramos reconciliarnos contigo que la mesa ya está lista, que la mesa ya está dispuesta. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ahora decidir de una manera firme, determinante, ya no quiero nada que ver con mi pecado. Y ayúdame, Señor. Y en ese momento tú entras como Rey de Reyes y Señor de Señores y tomas posesión de esa voluntad, de esa alma, de ese corazón, de ese varón y mujer que vienen a ti con un corazón dispuesto, con una voluntad dispuesta a tu voluntad. Padre, yo oro por misericordia, para que donde quiera que nos escuchen a través del internet,
y en este momento se estén dando cuenta, señoras, señoritas, señores, jóvenes, adolescentes, ancianos, ancianas, que han ido por años a una congregación cristiana, pero como nunca habían oído la verdad del Evangelio, no tenían ni idea siquiera de cómo es la salvación. Pero ahora que se han expuesto a tus verdades, ahora que has sido tan claro y tan llana tu enseñanza, mi clamor es por misericordia, Padre. Misericordia, para que tu gracia actúe. Y por tu gracia sean traídos a ti como me trajiste a ti. Porque así dice tu Hijo, todo aquel que mi Padre no trajere, yo no le recibo. O como dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Pero aquí es una verdad. Aquí se ha predicado el Evangelio tal cual, por tu gracia, Señor, sin jactancia de ningún tipo. Tú nos lo has dado. Y Padre, yo sigo pidiendo misericordia para los que nos escuchan, pero también para quienes están aquí en esta congregación y por alguna razón u otra todavía no son tu pueblo. Por favor, derrámese tu misericordia sobre cada varón y mujer de esta congregación que sabe por su conducta y carácter que todavía no es tu hijo o tu hija. Misericordia, misericordia, misericordia. Y gracias, Señor, muchas gracias, porque tú lo hiciste todo en la cruz y después te resucitaron con el poderoso Espíritu Santo de Dios. A ti toda gloria y alabanza. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias una vez más por tu corazón tan bueno que no hay otro como el tuyo. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buenas noches. Dios les bendiga, hermanos.